La sucesión apostólica en la Iglesia copta. Como sabemos, históricamente San Marcos el Evangelista llegó a Egipto y por lo tanto es el primer obispo, primer patriarca de la Iglesia en Egipto, de la Iglesia copta. Después de su muerte hay una sucesión de obispos, de patriarcas de la Iglesia copta. Por ejemplo, esta lista de los patriarcas de la Iglesia copta vemos que se interrumpe durante el patriarca Dioscoro en el año 444 al 454. Esto debido al cisma que existió en la iglesia en aquel entonces. Una vez que se había depuesto Dioscoro, el imperio bizantino pondrá a Proterius como patriarca de Alejandría. Esto debido al problema cristológico de aquellos quienes defendían la miáfisis que era enseñada por San Cirilo de Alejandría. Surge de este modo la división cristológica, mientras aquellos que le eran fiel al imperio se habían quedado con el patriarca nombrado por los bizantinos. A partir de ahí habrá una lista de patriarcas que sean calcedónicos y no calcedónicos. La Iglesia copto-ortodoxa tiene su sucesión apostólica desde San Marcos el Evangelista hasta hoy en día, que es el patriarca o el papa Al-Baba Tawadros II, al igual que aquellos coptos de rito bizantino. A partir de esa división que existió durante el concilio de Calcedonia, mantienen una sucesión apostólica hasta el presente con el patriarca Feodoro II. Es por eso que en la mayoría de los concilios posteriores al de Calcedonia estuvo presente el patriarca de los coptos de rito bizantino. El caso de los copto-católicos, antes de la uniata o la comunión plena con la Iglesia latina, ya desde el año 1741 se establece un vicariato apostólico en Alejandría para los cristianos coptos que están en comunión con Roma. La sucesión apostólica como tal viene del obispo Atanasio del año 1741, que fue antes un obispo copto ortodoxo que aceptó como tal la primacía de la iglesia de Pedro, estando así en comunión con la iglesia latina. Esas fueron algunas épocas muy complicadas para los copto-católicos, ya que la iglesia copto-ortodoxa considera el cisma de la iglesia copto-ortodoxa como tal. Los católicos coptos en unión tendrán lo que son los vicarios apostólicos. Más tarde se elevará esto a patriarcado en el año 1895. Actualmente el patriarca de los católicos coptos es Ibrahim Isaac Sidraj. Se dice entonces que la Iglesia católica copta en comunión con la Iglesia latina es una de las herederas de la tradición alejandrina, junto a la Iglesia copta ortodoxa y a la Iglesia copta de rito bizantino, con sucesión apostólica desde el evangelista San Marcos hasta hoy en día.